Cuando una empresaria exitosa se subió al plató del programa matutino más popular del país, esperaba que fuera la ocasión perfecta para resaltar su iniciativa comunitaria. Pero al enfrentarse a una conductora de lengua afilada, conocida por hacer preguntas difíciles y controversiales, tuvo que defender no solo su innovador proyecto, sino el concepto mismo de equidad. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Naomi Carter, una empresaria afroamericana de gran éxito, no era ajena a situaciones de alta presión. Con solo 34 años, había transformado Carter Solutions, que comenzó como una pequeña firma de consultoría, en una empresa multimillonaria. Pero más que eso, se había comprometido a que su organización tuviera una misión. Para ella, el éxito nunca se trató únicamente de la ganancia, se trató de generar un impacto. Por eso lanzó la iniciativa Rise Up, un programa diseñado para brindar a las mujeres afroamericanas el financiamiento, la mentoría y los recursos necesarios para abrirse paso en el mundo del emprendimiento. Durante demasiado tiempo, las oportunidades se mantuvieron clausuradas tras puertas cerradas, y Naomi no se quedó simplemente tocándolas, las abrió de par en par. Así que, cuando recibió una invitación para aparecer en National Focus, uno de los programas matutinos más vistos del país, supo que era una oportunidad que no podía dejar pasar. El programa, conducido por la afilada y notoriamente provocadora Veronica Shaw, era conocido por sus entrevistas contundentes, diseñadas a menudo para desafiar e incluso desacreditar a las invitadas con el disfraz de un periodismo duro pero justo. Pero a Naomi no le preocupaba. Había enfrentado obstáculos mucho mayores que una presentadora confrontativa, y esta era su oportunidad para amplificar la misión de Rise Up. La mañana de la entrevista, Naomi llegó al estudio en la ciudad de Nueva York, bajando del elegante auto negro que habían dispuesto para ella. Vestida con un traje entallado de un profundo color púrpura, se veía regia, poderosa y con una intención clara. Un color que decía mucho incluso antes de pronunciar una sola palabra. Sus tacones resonaban en la acera mientras se dirigía al interior. Su postura, erguida, desbordaba la calma confianza de una mujer que sabía exactamente quién era y en qué creía. Una asistente de producción la recibió con una sonrisa radiante, aunque ligeramente nerviosa. Señora Carter, bienvenida a National Focus. La llevaremos directo a maquillarse, y después tendrás unos minutos para repasar el resumen del segmento. Naomi asintió, siguiendo a la joven por el laberinto de pasillos que conducían a la sala de espera. Mientras se acomodaba en la silla de maquillaje, la artista la elogió. «Ese color te queda increíble», dijo, difuminando la lámina del Naomi con gran soltura. Naomi sonrió, pero bajo esa apariencia pulida, sentía un leve revoloteo de nervios. No era miedo, sino anticipación. Había visto suficientes entrevistas de Veronica Shaw para saber qué esperar. Veronica tenía una reputación. Era inteligente, rápida y no temía empujar a sus invitadas a territorios incómodos. Algunas la admiraban por su tenacidad, otros la veían como una maestra de la manipulación. De cualquier manera, Naomi no era ingenua. Sabía que aquella entrevista no se trataría únicamente de Rise Up. Se trataría de encuadrarla de cierta manera, de cuestionar la premisa misma de por qué su trabajo importaba. Pero eso estaba bien. Ella estaba preparada. 15 minutos después, llevaron a Naomi al escenario, bañado en una brillante iluminación. El estudio bullía, con productores haciendo señas a los operadores de cámara, miembros de la audiencia murmurando mientras se acomodaban en sus asientos. El plató era moderno y minimalista, del tipo que exuda sofisticación sin distraer. Cuando Naomi tomó asiento frente a Verónica, se encontró con la mirada desafiante de la conductora, leyendo el reto no dicho detrás de ella. Veronica Shaw esbozó una sonrisa ensayada. «Naomi Carter, damas y caballeros», anunció mientras gesticulaba hacia su invitada. La audiencia aplaudió, de forma respetuosa pero expectante. Una emprendedora que se hizo a sí misma, que ha construido un negocio poderoso y ahora afirma estar en una misión de nivelar el campo de juego en el mundo empresarial. Naomi, bienvenida. Naomi se inclinó levemente con una sonrisa cálida pero imperturbable. «Gracias, Verónica. Estoy feliz de estar aquí y compartir el trabajo que estamos realizando en Rise Up». Los primeros minutos transcurrieron con fluidez.
casi de manera agradable. Naomi compartió su trayectoria. Cómo había comenzado vendiendo productos de repostería casera en la preparatoria para ahorrar para la universidad. Cómo conciliaba múltiples trabajos mientras obtenía su licenciatura en administración de empresas. Cómo había formado su primera compañía con nada más que determinación, un computador portátil y una visión. La audiencia respondía favorablemente, asintiendo y aplaudiendo en los momentos indicados. Verónica escuchaba, asintiendo de vez en cuando y emitiendo algún como señal de acuerdo. Pero Naomi sabía que esa calma no duraría. Lo pudo notar en la manera en que Verónica inclinó la cabeza, en cómo sus labios se contrajeron levemente, en cómo preparaba el siguiente giro de la conversación. Y entonces llegó ese momento, el viraje. Bueno, hablemos de Rise Up, dijo Verónica, con un tono aún suave pero con un ligero filo de intriga. Es un programa específicamente para mujeres afroamericanas emprendedoras, ¿verdad? Naomi asintió. Así es. Verónica golpeó suavemente sus dedos sobre el escritorio brillante, inclinándose un poco. Ahora, creo que la mayoría estaría de acuerdo en que apoyar a emprendedores es algo maravilloso, continuó, con esa cadencia deliberada y pausada que indicaba que llevaba la conversación hacia algún lado. Pero déjame preguntarte, ¿por qué enfocarse únicamente en mujeres afroamericanas? ¿Acaso no hay emprendedores de todos los orígenes que están pasando momentos difíciles? ¿Qué les dirías a aquellas personas que sienten que este enfoque es, pues, excluyente? La energía en la sala cambió ligeramente. Algunos miembros de la audiencia se inclinaron hacia adelante, interesados en ver cómo respondería Naomi. Otros intercambiaron miradas. Naomi respiró despacio sin dejar que su rostro mostrara vacilación. Lo había previsto. Se había preparado para ello. Bueno, Verónica, comenzó con una voz uniforme, calmada pero deliberada. Déjame preguntarte algo a cambio. Si en una escuela un alumno se está quedando rezagado, ¿le negamos tutorías solo porque otros estudiantes también se esfuerzan o abordamos la brecha donde existe? Algunos aplausos tímidos salieron de la audiencia. La sonrisa de Verónica se tensó levemente. Naomi prosiguió, aprovechando el momento. La realidad es que las mujeres afroamericanas son el grupo de emprendedoras de mayor crecimiento en este país, y sin embargo recibimos menos del 1% del capital de riesgo. Menos del 1%, Verónica. Eso no es cuestión de esfuerzo, es cuestión de acceso. Rise Up no se trata de excluir a nadie, sino de llenar un vacío que ha persistido por demasiado tiempo. Aplausos más fuertes estallaron ahora. Incluso algunos miembros del equipo de producción detrás de las cámaras asentían aprobatoriamente. Pero Verónica aún no había terminado. Bueno, dijo, cruzando una pierna sobre la otra, algunos podrían argumentar que la mejor forma de crear oportunidad es enfocarse en la unidad, no en la división. Quiero decir, si seguimos enfatizando la raza en los negocios, ¿no estamos empeorando la división? Y ahí estaba. La pregunta diseñada para darle un giro a la narrativa, para pintar a Naomi, no tanto como alguien que impulsa el cambio, sino como una causante de división. Los labios de Naomi se entreabrieron levemente, pero no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se instalara, permitiendo que el peso de la pregunta impregnara el ambiente. Luego, con una confianza silenciosa, se inclinó un poco hacia adelante y dijo: Verónica, la unidad suena maravillosa, pero es difícil construir un puente si primero no se reconoce el río que se intenta cruzar. La audiencia estalló en vítores, una mezcla de aplausos, murmullos y el inconfundible sonido de alguien exclamando «guau» entre dientes. Incluso Verónica, siempre tan compuesta, parpadeó por una fracción de segundo antes de recomponerse rápidamente. Pero Naomi aún no había terminado. Y seamos honestas, añadió, con la voz serena pero cargada con la inconfundible fuerza de la verdad. Cuando la gente dice que quiere unidad, lo que a menudo quieren es comodidad. Y a veces enfrentar la injusticia hace sentir incómoda a la gente. Pero esa incomodidad no es el problema. Ignorar el problema sí lo es. Por primera vez en esa mañana Verónica se quedó sin respuesta inmediata. Y Naomi sabía que acababa de girar la conversación de una manera que no se podría revertir. Por un momento, el ambiente en el estudio se llenó de una energía imposible de ignorar. Las palabras de Naomi no solo habían calado en los oídos de la audiencia, sino en esos espacios silenciosos entre ellos, en esos rincones de verdad que a veces la gente prefería dejar intactos. La respuesta del público fue más profunda esta vez.
No se trató simplemente de aplausos educados, sino de una conexión más intensa. Un murmullo se extendió entre el público, algunos asintiendo en señal de aprobación, otros moviéndose incómodos en sus asientos. Naomi pudo ver en sus rostros cómo se desmoronaban lentamente viejos prejuicios y comenzaba a asomar la posibilidad de que aquella conversación ya había dejado de ser solo un segmento matutino. Era algo más. Pero Veronica Shaw no era alguien que dudara en ejercer control. Permitió que los aplausos continuaran lo justo para luego levantar una mano perfectamente arreglada y llamar al silencio. Regresó la sonrisa practicada, pero esta vez se notaba algo distinto tras ella. Una tensión, un destello de algo no dicho, un desafío que no estaba dispuesto a aceptar. Verónica había anticipado resistencia, pero no tan aguda, tan medida, tan inquebrantable. Bueno, Naomi, dijo finalmente, su voz aún suave pero con un filo casi imperceptible, veo que has meditado esto con profundidad. Y lo respeto. Pero déjame dar un paso atrás un momento. Mencionaste antes que las mujeres afroamericanas reciben menos del 1% del capital de riesgo. Esos números son poderosos, sin duda. Pero algunos dirían que el éxito no se trata solo de acceso, sino de perseverancia. Después de todo, hay muchas personas de todas las razas que enfrentan desafíos y aún así logran construir negocios exitosos. No es justo decir que, en algún momento, el trabajo duro tiene que ser el factor decisivo, no solo los desafíos sistémicos. La pregunta fue recibida con unos leves asentimientos de la audiencia, un cambio visible en la postura de algunos espectadores. Este era el momento que Verónica había preparado desde el inicio. El giro. La implicación cuidadosamente orquestada de que el esfuerzo personal y no las barreras institucionales debería ser el principal motor. Era una estrategia tan antigua como el tiempo, sutilmente reconfigurando la conversación para obligar a quienes ya habían luchado más duro a probar su punto. Naomi lo vio tal cual era y estaba preparada. No se apresuró en responder. En cambio, dejó que el peso de las palabras de Verónica impregnara la sala, permitiendo que la audiencia absorbiera la implicación de la pregunta. Luego, con la misma intensidad serena que la había caracterizado durante todo el intercambio, se inclinó un poco hacia adelante, juntando sus manos sobre el escritorio. Verónica, dijo con voz medida y firme, no creo que alguien en este salón discuta la importancia del trabajo duro. Yo, por supuesto, nunca lo haría. He pasado toda mi vida trabajando más de lo que muchos podrían imaginar. Sé lo que significa luchar, esforzarse, construir algo desde cero. Pero también sé que el trabajo duro, por sí solo, no siempre es suficiente. Y pretender que lo es una mentira que nos contamos a nosotros mismos, porque es más fácil que enfrentar la verdad. Dejó que sus palabras calaran durante un momento, observando cómo un destello de curiosidad cruzaba la expresión de Verónica. Luego continuó. Imaginen a dos personas corriendo una carrera. Una de ellas comienza en la línea de salida y la otra empieza 50 yardas detrás. Ahora, claro, ambos deben correr. Ambos deben esforzarse, pero solo uno de ellos tiene que trabajar el doble solo para llegar al mismo lugar que el otro. Y si la persona que empezó adelante gana, ¿es justo decir que ganó solo por haber trabajado más? Un murmullo recorrió la audiencia, una señal clara de un cambio colectivo en la perspectiva. Naomi pudo ver que algunas personas se ponían a pensar de una manera que nunca antes habían considerado. Algunas ya lo habían vivido. Sea como fuere, el mensaje estaba llegando. La expresión de Verónica se mantuvo serena, pero había un atisbo de algo en sus ojos. Cruzó y recruzó las piernas, inclinando levemente la cabeza como si estuviera evaluando su siguiente movimiento. Esa es una analogía interesante, concedió, su voz pausada pero deliberada. Pero hablemos de algo más concreto. Tu programa Rise Up se centra exclusivamente en mujeres afroamericanas. Y si bien entiendo tu argumento sobre cerrar brechas, ¿no existe el peligro de que, al enfocarte tan estrechamente en un solo grupo, termines creando división en lugar de unidad? ¿Por qué no abrirlo a todas las personas? Naomi exhaló despacio, no por frustración, sino por comprensión. Le habían hecho esa pregunta más veces de las que podía contar. Era un guión que había memorizado, no porque quisiera, sino porque era necesario. Y sin embargo, cada vez que respondía, sabía que siempre habría personas que no quisieran escuchar. Pero ese no era su problema.
Su trabajo no consistía en convencer a quienes ya se habían decidido a no comprender, sino en asegurarse de que quienes necesitaban oír ese mensaje lo oyeran alto y claro. Sonrió, ni condescendiente ni a la defensiva, sino con una seguridad tranquila y determinada. No se trata de exclusión, dijo simplemente. Se trata de algo intencional. Notó cómo las cejas de Verónica se levantaron ligeramente. Vio cómo la audiencia se inclinaba un poco más. Eso era bueno. Significaba que estaban prestando atención. Cuando un bombero apaga un incendio en una casa, ¿lo acusamos de ser injusto con aquellas casas que no están en llamas? No. Reconocemos que existe una necesidad urgente y la atendemos. Eso es lo que hace Rise Up. No se trata de decir que otras personas no tienen dificultades. Se trata de reconocer dónde existen las barreras más fuertes y de asegurarnos de que quienes más apoyo necesitan, lo reciban. Esta vez la audiencia estalló en aplausos, no solo unas palmaditas educadas, sino un aplauso genuino. Incluso algunos del equipo de producción detrás de cámaras asintieron con aprobación. Naomi sintió cómo la energía volvía a cambiar, cómo el impulso se inclinaba a su favor. Verónica, siempre profesional, mantuvo su sonrisa, aunque Naomi notó un sutil cambio en su postura, la manera en que sus dedos pulsaban discretamente sobre el escritorio. La conductora se estaba reacomodando buscando su próximo movimiento. Pero Naomi no tenía intención de ceder ninguna apertura. Y seamos realistas, continuó Naomi, con una voz que transmitía una fuerza serena. Cuando la gente dice que quiere unidad, lo que a menudo significan es que buscan comodidad. Quieren evitar la incomodidad, evitar conversaciones difíciles, evitar reconocer desigualdades que han existido por generaciones. Pero la unidad no consiste en ignorar nuestras diferencias. Se trata de abordarlas para realmente avanzar juntos. Y si eso incomoda a algunos, pues tal vez esa incomodidad es algo con lo que todos debemos aprender a convivir. Esta vez, los aplausos fueron no solo fuertes, sino ensordecedores. Algunas personas de la audiencia se pusieron de pie a aplaudir. Incluso aquellos que no lo hacían, se quedaron en un silencio sorprendente, asimilando el peso de cada palabra. Naomi se recostó un poco con una expresión serena pero resuelta. Lo había dicho todo, y sabía que aquella conversación no se olvidaría tan pronto. Por primera vez, Verónica pareció quedarse sin palabras momentáneamente. Fue breve, pero se notaba, la más mínima grieta en su fachada inquebrantable. Pero ella era muy buena en lo suyo, y no iba a dejar pasar la oportunidad de retomar el control del diálogo. Bueno, Naomi, dijo al fin, con una voz todavía sosegada pero notoriamente más cautelosa, aprecio el tiempo y la perspectiva que nos has brindado. Claramente, es un tema que apasiona a mucha gente. Pero déjame preguntarte. Y Naomi se preparó, porque sabía que la verdadera contienda apenas comenzaba. Verónica se acomodó en su asiento, en un gesto ensayado para transmitir compostura y control. Sin embargo, Naomi notó indicios sutiles, un parpadeo en los ojos de la conductora al mirar a los productores detrás de las cámaras, y la manera en que sus dedos se apretaron levemente sobre un fajo de tarjetas de señal. La atmósfera en el estudio había cambiado, y ambas sabían que ahora la iniciativa de la conversación estaba en manos de Naomi. Verónica esperó unos segundos antes de hablar, su voz suave y cuidadosamente dosificada, pero con un inconfundible trasfondo de provocación. Bueno, Naomi, dijo con una sonrisa que parecía más calculada que cálida, sin duda presentas un caso muy convincente, pero déjame preguntarte, algunos dirán que programas como Rise Up fomentan una cultura de dependencia, que en lugar de enseñar a que las mujeres afroamericanas sean autosuficientes, se las está alentando a esperar favores. ¿Cómo respondes a eso? Allí estaba, la palabra dependencia, una acusación cargada, disfrazada de pregunta, una trampa meticulosamente colocada para desacreditar no solo a Rise Up, sino la idea misma de que se requiere un apoyo específico para comunidades marginadas. Naomi ya la había oído antes y la anticipó. No obstante, sintió un leve destello de irritación elevarse en su pecho, no tanto porque la pregunta la hubiera sorprendido, sino porque sabía muy bien a qué apuntaba. Respiró despacio, manteniéndose serena, asegurándose de que su voz transmitiera fortaleza y no frustración. No le daría a Verónica ni a nadie la satisfacción de verla alterada. En lugar de eso, sonrió, inclinó levemente la cabeza como si reflexionara profundamente sobre la pregunta, aunque ya sabía exactamente lo que iba a responder. Dependencia, repitió con un tono suave pero con una intención muy marcada.
Es una palabra interesante, Verónica, pero déjame contrarrestarla con una pregunta. Cuando un banco otorga un préstamo a un empresario para ayudarle a empezar, ¿le llamamos dependencia o le llamamos inversión? Dejó que la pregunta flotara en el aire, permitiendo que la audiencia asimilara el giro de perspectiva. Pudo notar cómo las expresiones iban cambiando, cómo las caras mostraban comprensión. Verónica abrió ligeramente la boca, como queriendo interjectar, pero Naomi no había terminado aún. Porque eso es lo que representa Rise Up, continuó, ganando en momentum con voz segura. Es una inversión en mujeres afroamericanas que tienen talento, determinación y ambición, pero que han sido excluidas de los recursos necesarios para siquiera llegar a la línea de salida. No es un favor, es una mano que se les extiende. Y seamos honestas, si crear acceso a capital y mentoría fuera realmente cuestión de dependencia, entonces, según esa lógica, cada gran corporación, cada startup tecnológica y cada emprendedor que haya recibido financiamiento sería llamado dependiente. Y eso no ocurre, ¿cierto? Solo se invoca la palabra dependencia cuando somos nosotros. Un torrente de aplausos recorrió la audiencia, esta vez mucho más fuerte y enérgico. Naomi percibió cómo la situación volvía a inclinarse a su favor, cómo se movía el terreno bajo sus pies. No necesitó mirar a Verónica para saber que la conductora estaba reajustando su estrategia. Naomi había tomado lo que iba a ser un ataque y lo había convertido en una declaración de verdad inquebrantable. Verónica, por su parte, no titubeó. Se recostó un poco en su silla, relajando la tensión de su sonrisa mientras volvía a girar el tema, discretamente. Es un argumento justo, Naomi, admitió, apartándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero hablemos de la justicia por un momento. Hay muchos emprendedores que, sin importar su género o raza, carecen de acceso a financiamiento. Entonces, ¿por qué no abrir Rise Up para todos? ¿Por qué enfocarse de forma tan exclusiva? Naomi exhaló lentamente, pero no por frustración, sino con empatía. Esta era una pregunta que había respondido innumerables veces. Sin embargo, cada vez sabía que habría quienes se negaban a entender, no porque no pudieran, sino porque no querían. Se inclinó levemente hacia adelante, con las manos perfectamente descansadas sobre el escritorio, y dijo con voz pausada pero resuelta. Verónica, cuando un doctor atiende a un paciente con una pierna rota, ¿acusaríamos al médico de ser injusto con aquellos que no tienen fracturada ninguna pierna? No. Reconocemos que quien está sufriendo requiere atención inmediata. Esto no es exclusión, es atención focalizada, es justicia. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Naomi percibió el cambio sutil en el lenguaje corporal de la audiencia, incluso de aquellos que antes parecían escépticos. Habían pasado a interiorizar su mensaje. Aplausos torrenciales se desataron. Algunos miembros de la audiencia se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando. La energía en la sala se había transformado por completo. Naomi no solo había respondido a la pregunta, sino que la había desmantelado y revertido, dejando claro el mensaje sin lugar a dudas. Verónica, a pesar de mantener su compostura, parecía notar las grietas en su fachada, esa ligera tensión en su sonrisa. Estaba perdiendo terreno, y sabía que se le acababan las opciones, pero no se daría por vencida sin una última jugada. Bueno, Naomi, dijo con voz aún suave, pero con un filo más marcado, es evidente que te apasiona este tema, y lo respeto. Pero dime, ¿no crees que enfocarse tanto en la raza realmente fomenta la división en lugar de la unidad? Quiero decir, algunos podrían decir que programas como Rise Up no son más que una forma de segregación. ¿No te parece irónico? El salón se quedó en silencio. La atmósfera se espolvoreó de una expectación tensa, mientras la audiencia retenía el aliento, algunos con rostro sorprendido, otros con anticipación. Este era el momento que Verónica había preparado, el intento final de revertir la conversación y hacer ver a Naomi como la causante del problema, en lugar de la solución. La mirada de Naomi se volvió más aguda, su rostro inmutable. No se apresuró, dejó que el silencio se extendiera, dejando que el peso de la pregunta se sintiera en cada rincón. Finalmente habló despacio y con decisión, poniendo cada palabra como si fuese una piedra fundamental. Lo irónico, Verónica, dijo con voz que portaba la fuerza de alguien que ha pasado toda la vida siendo silenciada y que, una y otra vez, ha decidido hablar, es que cuando personas como yo trabajan para reparar el daño causado por la segregación, se nos acusa de crear división.
La verdad es que no se puede curar una herida pretendiendo que no existe. Dejó que sus palabras calaran, luego, con una pausa cargada de intención, agregó: y si admitir las desigualdades incomoda a algunas personas, tal vez esa incomodidad no sea el problema. Tal vez el verdadero problema sea ignorarlas. La audiencia estalló en vítores, aplausos y silbidos. Por primera vez desde el inicio de la entrevista, Veronica Shaw se quedó sin palabras. El estudio se sumió en un vacío momentáneo, una calma cargada, donde cada luz y cada mirada se enfocaban en la imparable presencia de Naomi. Las cámaras capturaban cada matiz, la serenidad en su rostro, la determinación en sus ojos y el leve atisbo de duda en los de Verónica. Ya no se trataba simplemente de otro segmento matutino. Era algo más profundo, algo que cambiaría la perspectiva de quienes lo presenciaban. Naomi mantuvo la mirada fija en Verónica, imperturbable. La conductora, pese a su experiencia, no permitió que el momento se alargara demasiado, pero incluso intentando retomar el control, se notaba un leve cambio en su actitud. Había una pequeña fisura en su coraza, justo el justo instante en el que Naomi se dio cuenta. Ahora, el protagonismo le pertenecía a ella. Bueno, Naomi, dijo finalmente Verónica con un tono más suave, tratando de reconducir la conversación a territorios más seguros. Realmente nos has dado mucho en qué pensar. Y está claro que este tema resuena en mucha gente. Hizo un leve gesto hacia el público, cuyos rostros iban de la expectación a la reflexión. Sin embargo, quiero volver a algo que mencionaste sobre la equidad. Dijiste que Rise Up no se trata de exclusión, sino de atender necesidades específicas. Entiendo eso. Pero seamos honestas, siempre habrá gente que se sienta dejada fuera. Gente que, a pesar de estar en dificultades, no califica para programas como el tuyo. ¿Cómo le dices a alguien en carne propia que no encaja, aun cuando lucha tanto como los demás? Fue un giro astuto. Naomi lo captó de inmediato. Verónica había abandonado el ataque directo para apelar a las emociones. Ya no se discutía que Rise Up estaba mal, sino que tal vez era insuficiente, que su alcance era limitado, que la equidad en su análisis era inherentemente defectuosa. Un giro destinado a inquietar, a poner a Naomi en una situación donde defender su programa pudiera hacerla parecer insensible hacia quienes quedan fuera. Pero Naomi llevaba demasiado tiempo en este juego para caer en esa trampa. Inhaló profundamente, su expresión se suavizó, no en señal de retirada, sino de empatía, como hablando no solo a Verónica, sino a todos los que la veían en sus hogares, en sus oficinas, en sus teléfonos, cuestionando qué papel les correspondía en construir una sociedad más equitativa. Verónica, dijo con la misma intensidad medida de antes, nunca he afirmado que Rise Up sea la solución exclusiva. Pero déjame preguntarte algo. Cuando entras a un hospital y ves a un paciente recibiendo tratamiento para una condición crítica, dices, ¿y qué hay de los que no están enfermos? ¿Exigirías que el cuidado se reparta equitativamente entre los que lo necesitan y los que no? Verónica no respondió, y Naomi no esperaba que lo hiciera. Su intención no era ganar un debate, sino cambiar la manera en la que la gente concebía el problema. Eso es a lo que se trata, continuó Naomi. No se trata de quién merece más ayuda, se trata de quién ha sido históricamente excluido de ella. Durante generaciones, a las mujeres afroamericanas se les ha negado préstamos, acceso y credibilidad. Rise Up no es ignorar otras luchas, es afrontar las barreras estructurales. Y seamos honestas, cuando existen programas que benefician desproporcionadamente a otros grupos, no los llamamos exclusión, los llamamos el sistema. Pero cuando creamos algo que nivelara el campo de juego, de repente lo tachan de injusto. Eso no es una cuestión de equidad, Verónica, es cuestión de quién tiene el poder de definir lo que es la equidad. Los aplausos de la audiencia no fueron inmediatos, fueron lentos, pesados, como si cada palabra tuviera tiempo de sedimentarse, pero cuando llegaron, fueron contundentes. Verónica tardó poco en hablar de nuevo, con un tono que parecía neutral. Eso es una perspectiva interesante, dijo con cautela. Fue la primera vez en que no trató de girar la conversación a su favor. Por primera vez se notaban señales de desequilibrio. Naomi lo reconoció, era el comienzo de algo. Quizá no el acuerdo absoluto, pero al menos una semilla de duda. Antes de que Verónica pudiera retomar el control, Naomi aprovechó la oportunidad y se volvió hacia la cámara,
dirigiéndose no solo a la anfitriona ni a los presentes en el estudio, sino a los millones que veían desde sus casas, sus oficinas o desde sus teléfonos, mientras repasaban las noticias que inevitablemente seguirían a esta conversación. «Si me estás viendo ahora mismo», dijo Naomi con voz firme y decidida, «y te preguntas, ¿qué papel juegas en la construcción de una sociedad más equitativa? Déjame decirte algo. La equidad no se trata de que todos reciban lo mismo, se trata de que cada quien reciba lo que necesita para triunfar. Y eso implica que todos pongamos de nuestra parte, reconociendo que algunos comenzamos esta carrera con unos lastres en los tobillos, mientras que otros salieron con ventaja». Se pausó solo lo justo para que sus palabras calaran. La pregunta ya no es si eso te incomoda, la pregunta es, ¿qué estás dispuesta a hacer al respecto? Silencio. Luego aplausos. Luego ovaciones de pie. Verónica, a pesar de mantener la compostura, no pudo evitar mostrar señales de reajuste, evidenciando que ahora el show ya no era suyo sino de Naomi. Las cámaras se acercaron, captando la expresión de Naomi, tranquila, decidida, segura. Esa conversación se volvería viral, sería analizada, diseccionada y repetida. Y Naomi Carter no sería recordada como aquella invitada que se puso a la defensiva. Sería recordada como la mujer que entró a ese estudio, se sentó frente a una conductora conocida por incomodar a sus invitadas y no solo mantuvo su posición, sino que la impuso. Verónica aclaró la garganta y con una sonrisa medida dijo, «Bueno, Naomi, agradezco tu tiempo y tu perspectiva. Claramente es un tema que resuena con mucha gente». Naomi le devolvió la sonrisa, con la misma compostura y determinación. «Agradezco la oportunidad de poder expresarlo». Se cortaron las cámaras y las luces se bajaron ligeramente. El momento quedó en el aire, aun cuando el equipo de producción comenzaba a moverse de nuevo. Naomi se levantó, alisó su traje y extendió la mano para estrechar a Verónica. La conductora la estrechó con un apretón firme, su rostro permanecía indescifrado. Detrás del escenario, el teléfono de Naomi no paraba de vibrar. Mensajes de texto, correos electrónicos, notificaciones a montones. Por el momento decidió ignorarlos. En lugar de eso, exhaló despacio, enderezando los hombros mientras salía del estudio hacia la intensa luz del mediodía. Había dicho lo que tenía que decir. Y sabía que esto era solo el comienzo. El viaje de regreso al hotel fue silencioso, interrumpido únicamente por la vibración constante del teléfono de Naomi. Cada ciertos segundos, una nueva notificación iluminaba la pantalla. Un mensaje de una amiga cercana, un correo de una periodista solicitando una entrevista de seguimiento, una avalancha de menciones en redes sociales. Sabía que el fragmento de National Focus ya se estaba difundiendo por Internet. El momento viral había comenzado antes de que saliera del estudio, antes de que las cámaras se detuvieran. Pero Naomi no alcanzó a revisar su teléfono. Aún no. En cambio, se quedó mirando a través de la ventana tintada del auto, observando cómo la ciudad se desvanecía en destellos de acero y cristal, mientras el murmullo distante de Nueva York vibraba a su alrededor. Exhaló despacio, enderezando los hombros y dejando que el peso de la mañana se asentara. Todo había salido exactamente como lo esperaba, quizá incluso mejor. Había mantenido su posición, controlado la conversación y dicho lo necesario. Y sin embargo, en su pecho seguía allí esa tensión familiar, no de duda ni de arrepentimiento, sino de algo más agudo. Ella sabía lo que se avecinaba. Al llegar al vestíbulo del hotel, el mundo ya había decidido qué hacer con sus palabras. Apenas pasó frente al mostrador, vio en la pared un televisor. Allí estaba su rostro, congelado a la mitad de una frase, enmarcado entre llamativas letras blancas de una noticia de última hora. Naomi Carter se enfrenta con Verónica Shaw en una entrevista ardiente sobre raza y equidad. Esbozó una leve sonrisa. Se referían a ello como un combate verbal. Como si hubiera entrado al estudio para pelear, como si la conversación no hubiera sido más que un match de boxeo verbal. Pero Naomi sabía algo muy distinto. No se trataba de una pelea. Se trataba de una verdad. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con una llamada. Lo sacó y al ver el nombre de Lena Brooks, su publicista, en la pantalla, deslizó para contestar, mientras se acomodaba en el elevador. «Cuéntame, ¿ya lo viste?», dijo Lena con voz aguda y llena de urgencia que Naomi reconocía de inmediato. «Le di un vistazo», respondió Naomi, apoyándose contra la fría pared metálica mientras las puertas se cerraban. «Bueno, te conviene prepararte», continuó Lena. «Estás en tendencia en Twitter.
CNN ya está analizando tu segmento. La mitad del país dice que eres la próxima gran líder de opinión. La otra mitad ya te llama divisiva. Ah, y aparentemente en un programa conservador, alguien te acusó de provocar cuestiones raciales. Así que felicitaciones, ya lograste molestar a las personas adecuadas. Naomi soltó una risa silenciosa, negando con la cabeza. Era inevitable, dijo. ¿Qué más? Resulta que Beyoncé acaba de compartir un clip de tu respuesta sobre la equidad en Instagram, dijo Lena, impresionada. Y Oprah tuiteó una cita tuya acerca de que reconocer la desigualdad no es división, sino justicia. Naomi, no solo te estás volviendo viral, estás haciendo olas. Naomi exhaló sintiéndose el peso completo del asunto. Esto no se trataba simplemente de la euforia posterior a una entrevista, era el inicio de algo mucho mayor. El impulso ya no estaba en sus manos, sino en las de quienes la veían, en aquellos que se sentían identificados con sus palabras y se disponían a llevar su mensaje más allá. ¿Y qué hay de Rise Up?, preguntó Naomi, porque eso era lo importante. La entrevista, los hashtags en tendencia, el furor mediático, nada tenía sentido si no se traducía en un impacto real. El sitio web está recibiendo miles de visitas por minuto, respondió Lena. Las donaciones se han disparado. Ya hemos recibido 12 consultas de grandes patrocinios corporativos desde que se emitió el segmento. Naomi, esto... Hizo una pausa, bajando la voz. Esto es mucho más grande de lo que esperábamos. El elevador hizo sonar la campanilla al llegar a su piso, y las puertas se abrieron para revelar el silencio lujoso del pasillo que conducía a su suite. Naomi salió, aferrándose al teléfono. Exactamente por eso hicimos esto, dijo. Lena suspiró al otro lado de la línea. Lo sé, admitió. Pero debes prepararte. Ya se acerca la reacción negativa. ¿Sabes cómo es esto? Naomi lo sabía. Había visto ocurrir lo mismo antes. Apenas una mujer afroamericana se mantuviera firme y hablara con demasiada franqueza, sin encogerse para complacer a otros, siempre se desataría una reacción en contra. Los titulares cambiarían de elogios a un escrutinio minucioso. Los mismos medios que la alababan pronto empezarían a diseccionar cada palabra. Los políticos, en busca de un argumento, deturparían sus declaraciones. Y las redes sociales se convertirían en un campo de batalla. «Estoy lista», dijo simplemente. Empujó la puerta hacia su suite, entrando y dejando caer su bolso en la primera silla que encontró. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales que iban del piso al techo, arrojando sombras largas y doradas sobre la habitación. Se dirigió al escritorio junto a la ventana, desbloqueó su teléfono y observó cómo se inundaba de notificaciones, mensajes de amigos, solicitudes de entrevistas, un interminable flujo de menciones de personas que no conocía, pero que ahora pronunciaban su nombre. Abrió un video que ya acumulaba millones de vistas, el clip de su respuesta final a Veronica Shaw, el instante en que la conversación cambió de rumbo de forma irreparable. En los comentarios la gente diseccionaba cada palabra, elogiando su compostura, calificándolo como uno de los momentos televisivos más impactantes en años. Pero lo que más llamó la atención de Naomi fueron los comentarios de mujeres, especialmente mujeres jóvenes afroamericanas, que decían sentirse vistas, que por primera vez escuchaban a alguien articular sus experiencias tan claramente. Un comentario destacó entre los demás: «Solía pensar que el éxito no estaba destinado para mí, que personas como yo no debían triunfar. Pero al verte hablar hoy, Naomi, no sé, creo que estaba equivocada». Naomi sintió como algo se apretaba en su pecho. Observó esas palabras por un largo momento, luego escribió una respuesta. «No estabas equivocada. El mundo simplemente te hizo creer que lo estabas, y te mereces cada éxito que se te presente». Presionó enviar y se recostó, exhalando profundamente. Habría más entrevistas, más conversaciones, más personas intentando desafiarla, tergiversar sus palabras, minimizar el trabajo que realizaba. Pero eso no importaba, porque allá afuera, alguien estaba escuchando, alguien estaba viendo, alguien veía, tal vez por primera vez, que tenía cabida en espacios que siempre se le había dicho que no estaban hechos para ella. Y si de todo esto solo salía eso, ya habría valido la pena. No obstante, Naomi sabía que aquello era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Naomi despertó al sonido incesante de su teléfono en la mesita de noche. Los rayos del sol que se filtraban a través de las cortinas del hotel pintaban un resplandor dorado en la habitación, pero apenas tuvo tiempo para apreciarlo antes de tomar su teléfono. Las notificaciones no habían parado.
Al contrario, se habían multiplicado. Su buzón de mensajes rebosaba de solicitudes de entrevistas, mensajes de líderes empresariales, activistas y políticos. Algunos la felicitaban, otros querían alinearse con ella, y algunos ya se preparaban para el inevitable rechazo. Exhaló despacio, frotándose las sienes, mientras interiorizaba el peso del momento. Lena tenía razón, la reacción negativa había llegado. Revisó las alertas noticiosas, sabiendo de antemano lo que encontraría. Comentarios de analistas conservadores acusándola de racializar el éxito. Artículos de opinión debatiendo si había sido demasiado agresiva o demasiado política en la entrevista. Un clip viral de otro programa en el que un panel discutía si sus palabras habían alienado a posibles aliados. Y por supuesto, los habituales en redes, algunos llamándola heroína y otros usando adjetivos que no se atrevían a pronunciar. Naomi suspiró, apartando el teléfono. Nada de esto la sorprendía. Había sabido, desde el momento en que abandonó aquel escenario, que habría quienes se sintieran amenazados por lo que había dicho. La verdad, al final, incomoda. Pero ella no había construido Rise Up para buscar comodidad. Lo hizo para ser necesario. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Se echó las piernas sobre la cama, se estiró brevemente y fue a atenderla. Allí estaba su asistente Maya, con una mirada cómplice y una bandeja con café. Imagino que lo necesitabas, dijo Maya, entregándole una taza. Naomi lo aceptó agradecida, inhaló el rico aroma y tomó un sorbo. Déjame adivinar, ¿es un caos allá afuera? Maya sonrió. Si por caos te refieres a que CNN ya lo está llamando la entrevista más comentada del año, y que el sitio de Rise Up se cayó por exceso de tráfico anoche, entonces sí. Es un caos total. Naomi arqueó una ceja. ¿El sitio se cayó? Maya asintió. 2 veces. El equipo técnico lo arregló, pero la página de donaciones sigue con un retraso acumulado. Ya hemos superado la meta de financiamiento para los próximos 2 años. Y además, tenemos 3 importantes inversores que quieren reunirse contigo lo antes posible. Naomi dejó escapar un silbido bajo, dejando la taza de café a un lado. Lo había esperado, pero no de esta manera. Maya vaciló un poco antes de añadir, ¿y hay algo más? Naomi levantó la mirada. Déjame adivinar, ¿las críticas venideras? Maya soltó una pequeña risa. Oh, sí, eso también llega, pero no, es distinto. Un centro comunitario en Atlanta se ha comunicado. Trabajan con mujeres, en su mayoría emprendedoras primerizas, muchas de ellas madres solteras, y quieren que vengas a hablar. Al parecer, niñas vieron tu entrevista anoche en grupo y dijeron que las hizo sentir que tal vez el éxito no era solo para otras personas, que quizá también podía ser para ellas. Naomi sintió algo profundo en su interior apretar y a la vez expandirse, de la manera en la que siempre ocurría cuando recordaba por qué hacía este trabajo. No por los medios, ni por los inversores, sino por ellas, por las mujeres en esa sala que al verte en la pantalla se identificaban con cada palabra. Asintió con decisión. Diles que sí, iré. Maya sonrió ampliamente. Ya lo hice. Esa misma noche, Naomi se encontró frente a una sala repleta en el corazón de Atlanta. El centro comunitario era modesto pero rebosaba energía. Mujeres jóvenes, sentadas en sillas plegables, con ojos llenos de esperanza y atención. Algunas sostenían cuadernos, otras guardaban sus teléfonos, listas para grabar cada palabra. Naomi vio la emoción en sus rostros, pero también notó la timidez, la duda, esa pregunta silente antes de que ella hablara. ¿Realmente es posible para mí? Tomó aire profundo y comenzó. Cuando era más joven, empezó, su voz firme y resonante en el ambiente, solía creer que el éxito tenía que lucir de una manera determinada, que pertenecía a cierto tipo de personas, que individuos como yo, que no veníamos de familias adineradas, sin conexiones, y sin vernos representadas en los ambientes donde se tomaban decisiones importantes, no estábamos destinados a triunfar. Algunos asintieron. Pudo ver en sus expresiones el reconocimiento de esa sensación. Pero déjenme decirles algo, eso es una mentira. Una mentira diseñada para impedirles intentarlo, para hacerles pensar que el mundo fue construido para todos, excepto para ustedes. Pero hoy estoy aquí porque me negué a creer en esa mentira, y ustedes también deben negarlo. Un murmullo recorrió la sala, cambiando la atmósfera y plantando una nueva energía. El éxito no consiste en esperar a que alguien abra una puerta. Se trata de derribar esa puerta, si es necesario. Es cuestión de crear espacio,
de reclamar nuestro lugar y de saber que pertenecemos a todas partes, en cada sala, en cada mesa, en cada conversación donde nuestra voz merece ser escuchada. Los aplausos no dudaron en estallar, esta vez con convicción. Naomi sonrió, pero aún tenía más que decir. Sé que el mundo no es justo, sé que los obstáculos son reales, pero quiero que se lleven algo de esta charla. Su historia, su voz, sus sueños, nadie puede debatir sobre ellos. No tienen que pedir permiso para ser grandes, no deben achicarse para que otros se sientan cómodos. Y si alguien les dice que no pertenecen, mírenlos a los ojos y digan, miren cómo lo hago. La sala estalló en vítores, aplausos e incluso algunas lágrimas. Las jóvenes se abrazaban, se asentían y sentían en lo profundo que quizá por primera vez algo había cambiado en ellas. Al finalizar el evento, una joven de apenas 19 años se acercó tímidamente. Con su teléfono en mano y la voz apenas audible, dijo, «Señorita Carter, vi su entrevista. ¿Cómo se defendió de esa situación? Usted me hizo sentir que yo también puedo lograrlo». Naomi sonrió, poniendo una mano suave sobre el hombro de la joven. «No me necesitas para sentirte así. Ese poder, esa pasión, ya está en ti. Yo solo te doy las herramientas para reconocerlo». La chica asintió, con una mirada que ahora con convicción aceptaba la posibilidad. Y eso fue suficiente para que Naomi supiera que su labor valía cada esfuerzo. Al salir al fresco aire nocturno, Naomi respiró hondo. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino de críticas, elogios, escrutinio mediático y fama viral. Pero nada de eso era lo que iba a atesorar. Lo que recordaría serían los rostros en aquella sala, la manera en que un instante de verdad pudo cambiar la trayectoria de alguien. Su teléfono volvió a sonar, con más entrevistas, alertas de noticias y opiniones diversas. Pero ella las ignoró, porque ya no se trataba de ellas. Se trataba de las mujeres en esa sala, de las que vendrían después, de las que romperían barreras que ni siquiera había imaginado. No era solo una entrevista, era un legado. Y apenas estaba comenzando. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.